Un grupo de estudiantes, un grupo de sindicatos, un grupo de familias, todos están yendo a la embajada de los Estados Unidos y es que lo que se solicita es bastante claro, elecciones ya. Fuentes de información de parte de Washington indican una problemática real en donde Delcy Rodríguez no llegaría hasta el 3 de julio, en donde se cumplirían ya 180 días desde que tomó una supuesta posesión, una posesión que se ha dicho que es de facto, no es tampoco legítimo, pero dentro de la trampa de Delcy Rodríguez y el Tribunal Supremo de Justicia, igual no tiene ahora escapatoria y la gente lo está solicitando, elecciones ya. Y eso es lo que la calle le está diciendo a Washington, porque más de 100 personas de sindicalistas, estudiantes han estado protestando frente a la embajada de Estados Unidos, exigiendo a la embajada de los Estados Unidos que cumplan con un cronograma electoral, porque quieren elecciones libres y verdaderas, y no solamente presidenciales, sino parlamentarias. Y así lo ha dicho sobre todo José Patines, el secretario general del sindicato. Este es un sindicato básicamente de la Cancillería. Los trabajadores del propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela han estado marchando a la embajada americana a exigir las elecciones. Esto no estamos hablando de una oposición en Miami, ni son influencers en Twitter, ni nada de eso. Son funcionarios del mismo aparato diplomático, diciéndole a Washington que el gobierno no tiene legitimidad y que hay que presionar. Y es verdad, el 3 de julio finalizaría el interinato. Muchos dicen que no llega Delcy Rodríguez a el 3 de julio. Por supuesto, ella antes tiene que resolver algunas cuestiones como enfrentarse con Diosdado Cabello o anunciar un cronograma electoral. Si eso no ocurre, ella podría no llegar ni siquiera al fin de semana. Y hay presiones simultáneas que Delcy no puede manejar de manera sola. Hay grupos distintos frente a la embajada de Estados Unidos. Son familiares y tienen que ver con los presos, y lo otro tiene que ver con elecciones. De día están los sindicatos, los estudiantes, de noche están las madres exigiendo libertad. ¿Y qué está procesando en este momento John Barrett? Bueno, no las ha recibido, no es indiferencia, es una decisión calculada. Y ahí están las dos opciones. Delcy, cuando vemos todo lo que estamos analizando y lo que estamos viendo, parece que no va a llegar al 3 de julio. El CEOFAM se ha ido concentrando, el operativo en las minas no salió como se quería, hay algunos militares que han salido libres, pero Pete Hegseth ha dado otro tipo de señales, porque parece que, bueno, el mismo Diosdado Cabello ha traicionado o simplemente ha jugado, y esos resultados visibles no se ven en este momento. Se requiere una detención de alto perfil, una liberación masiva de presos, pero ahora mismo han dicho no nos vamos y se le pide libertad a todos los presos políticos y elecciones ya. ¿Qué es lo que viene y cómo podría estar hablando? Provea recuerda que sí, que el artículo 234 de la Constitución establece que la persona que queda como vicepresidente puede asumir hasta 90 días ante una falta temporal, prorrogables por otros 90, con un plazo máximo de 180 días. Se cumple el primero, así sea malo o lo que sea, y a 90 días la Asamblea no declaró falta absoluta, sino que pasaron 90 días más, y a los 180 tiene la obligación y obliga a convocar elecciones en 30 días. Lo estamos viendo que esto sería básicamente el 3 de julio, la Constitución lo dice. ¿Qué hace Washington? Washington va a usar también al 3 de julio, porque es verdad que Washington ha usado a Delcy Rodríguez, pero no puede ignorar esta fecha. Y tenemos que ver que aunque Washington le presentó a Delcy un plan de 3 fases que dicen estabilización, recuperación económica y transición democrática, significa que antes del 3 de julio tiene que haber fecha electoral y transición democrática. Cada vez vemos que siguen hablando mal de María Corina Machado, cada vez dicen que como que no puede entrar. Delcy Rodríguez ha querido decir algo, pero no ha dicho nada cuando la entrevistaron, y tenemos que ver que si existiese algún tipo de prórroga, esto no lo va a aguantar nadie, y Washington mismo no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el Congreso de los Estados Unidos está más apurado que muchos de lo que ustedes creen. Están apurados
en estas elecciones. Es decir, ellos le han estado presionando a Marco Rubio para eso y tenemos que verlo. Los mismos demócratas en el Congreso han apurado a Marco Rubio sobre elecciones en Venezuela y entonces estamos viendo qué pasaría porque se acerca esta fecha y aquí están los escenarios. Delcy tiene que hacer algunas cuestiones, pero si no las hace, igual hay que partir. Y sabemos, porque lo dijo ya una persona que estuvo en la CIA, de que simplemente ya están pensando en el reemplazo de Delcy Rodríguez, en reemplazarla. Y cuando hablamos de reemplazar, estamos hablando de que puede haber otra persona, tecnócrata, que entre. Es decir, son cosas sin precedentes casi, pero cuando vemos que no hay realmente más nada que agarrar, sino la legitimidad que tiene María Corina Machado, entonces ahí podemos ver una especie de precedente en donde sería una junta de transición temporal por parte del mismo Marco Rubio. Y tenemos que ver lo que está ocurriendo, porque Washington opera de otra manera, pero aquí los venezolanos están viendo qué ocurre y están exigiendo los derechos constitucionales. Y ya no importa lo que haya dicho Marco Rubio, todo el mundo está de acuerdo de que se requiere un nuevo CNE, que se requiere un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, nuevas autoridades, etc. Todo el mundo está de acuerdo de eso. ¿Pero qué ocurre? Sí, están pasando cosas que tienen que ocurrir. Detenciones masivas se están dando. Un aparato represivo que existe, presos políticos. Pero esa no puede ser la excusa, porque esa excusa ya no es válida. Y lo que tenemos que ver es un dato muy clave. Hay una carta fechada el 8 de junio por Gregory Meeks y Jan Chahine que solicitaron respuesta. Ellos son congresistas demócratas en un plazo de 30 días sobre 6 cuestiones concretas. Entre ellas, un calendario previsto para la celebración de elecciones en Venezuela, las condiciones que Estados Unidos exige para considerarlas creíbles y las acciones emprendidas para evitar nuevas tensiones entre Venezuela y Guyana. Los congresistas han dicho que la estabilización económica del país no debe convertirse en una justificación para que se quede Delcy Rodríguez. Simplemente ellos dicen, quitaron a un dictador y dejaron a otra. Todos estamos de acuerdo con eso. También estamos de acuerdo con que es muy complejo el sistema y cada vez que lo vemos más adentro, más basura sale, más crímenes salen. Cada vez hay más información de cómo se manejaba esto. No solamente los miles de millones de dólares en oro, que se saben que están en Suiza por parte del mismo Nicolás Maduro, todo lo que se ha estado viendo, cada vez se habla muchísimo de cosas que se van saliendo, que se sospechaban, pero que ahora son bastante públicas. El 8 de julio estaría respondiendo. ¿Por qué? Porque la carta, si fue fechada el 8 de junio del Congreso, y el 8 de julio Marco Rubio tiene que responder 5 días después del vencimiento del interinato de Delcy. Entonces él no va a llegar allá para que le hagan preguntas y diga qué va a hacer. Él tiene que ir ya con soluciones hechas, es decir, el 8 de julio. Y probablemente tenga que hacerlo antes. ¿Por qué? Porque 5 días antes podría haber un bombazo muy grande, como quien dice un golpe a una Delcy Rodríguez. La presión de los demócratas sobre Marco Rubio es bastante importante porque es el Congreso. Y el Congreso ha exigido desde hace mucho tiempo que se tiene que poner muy claro lo que ocurre. Es cierto que hay cooperación bilateral, dicen. Es cierto que hay operaciones militares dirigidas por el Comando Sur dentro de Venezuela y que cosas que se tienen que hacer, pero aún así el balance en los Estados Unidos tiene que ver mucho con el Congreso. Entonces esto le complica de todos modos a Marco Rubio esto, porque según los demócratas el régimen de Delcy siguen siendo los mismos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El régimen no establece un cronograma electoral. Hay todavía 473 presos políticos en las cárceles. Ahora han hablado aquí que hay más o menos como 389 y siguen por goteo. Entonces esto es muy incómodo para Marco Rubio. Pero esto también le da argumento al mismo Marco Rubio para saltarse cualquier tipo de plan, porque
Si Donald Trump decía que todo iba de maravilla y se están haciendo cosas que a él le parece que están muy bien y que él lo dice para que haya una especie también de una especie de normalidad que no es tal y cada vez lo es menos, y el mismo John Barrett lo puede decir y lo informa de hecho. Entonces Marco Rubio le dice a Delcy: el Congreso me presiona y tengo que mostrarles algo concreto. Si no haces nada antes del 3 de julio, vamos a ver esto muy mal. Posiblemente pidan de que tiene que haber un calendario de elecciones. Tiene que ser como una iniciativa de Delcy Rodríguez, a pesar que todo el mundo sabe que ellos obedecen a Marco Rubio y que Marco Rubio al inicio dijo que ellos iban a estar administrando desde Washington todo lo que estuviera ocurriendo en el interinato y en Venezuela. Todo iba a ser tutelado. Todo. Pero ¿hasta cuándo llega eso? Eso es lo que pasa con este nivel de balance que se da también dentro del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, también dijo, a largo plazo la intención es que Venezuela tenga un gobierno democráticamente elegido. Y a largo plazo es la frase que a los demócratas no les gusta. Ellos dicen, ¿cuánto es largo plazo? 1 año, 5 años. No hay fecha correcta ni concreta todavía. Entonces la estrategia de Donald Trump en Venezuela pareciera ser indefinida. Eso es lo que muchos están diciendo. Y Delcy Rodríguez, que no hace más que nada que una especie de videitos ahí cuando vino fulano, sutano, para hablar de negocios, etcétera, y una que otra cosita, no sabemos realmente lo que ocurre. La frase de los demócratas se va a unir con la de los republicanos. Los republicanos también están diciendo que Delcy es una jefa del cartel. Republicanos han dicho eso casualmente, que Delcy es la jefa del cartel. O sea que es bipartidista. Entonces, ¿qué podemos esperar en este momento? La convergencia de estas fechas es bastante extraordinaria. El 3 de julio vence el interinato. De manera constitucional, así sea mal hecho todo, con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que no existe en la Constitución, en donde realmente no hay falta absoluta, pero tomando en cuenta y evadiendo aún eso, existe algo. Rubio tiene que responder. Ahora mismo, en 5 días, Zapatero va a declarar en Madrid también. Y va a tener discos duros, va a tener mucha información y él se va a salvar. A él no le va a importar con Delcy Rodríguez. La mina de Zapatero probablemente ya hasta se la quitaron. Y Zapatero va a decir, hay otras cuestiones. Se ha visto que hay una serie de joyas, algo que tienen más de un valor más de 1 punto algo de millones de dólares, que parece que son de la dama, es decir, de Delcy Rodríguez. Que todo esto también pone mal a Delcy. Y cuando lo vemos en este tiempo, estamos viendo que estas cosas convergen también. Y por supuesto, ya lo hemos dicho, cuando hay órdenes de detención de parte de otros países, como decir España, la justicia internacional española, el juez que está allá simplemente no le importa nada de lo que está ocurriendo. Sobre todo con que se sabe que Alex Saab dio información a este juez sobre todo lo que está metida también Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez tiene tantos crímenes acumulados que tienen para extorsionarla como por 100 años, pero no se puede quedar más. Y todo eso converge también en 26 días, donde la presión sobre Delcy y sobre Washington es máxima de manera simultánea. Y entonces, si los demócratas dan 30 días, ¿cuánto dan los republicanos? Y tenemos que ver. Rick Scott fue directo. Dijo, Delcy Rodríguez no es la presidenta de Venezuela, es la jefa de un cartel. Eso es súper despreciable. Y dijo, todos los presos políticos en Venezuela deben ser liberados inmediatamente. La opresión debe cesar y deben celebrarse elecciones justas y libres. Eso lo dijo un republicano cercano a Donald Trump, ni siquiera un demócrata. Rick Scott, uno de los más influyentes del Partido Republicano en política latinoamericana, cuando llama a Delcy jefa de un cartel, simplemente está dejando dicho y entredicho algo que Donald Trump de pronto no puede decir, algo que de pronto Marco Rubio no puede decir. Marco Rubio sí dijo que quizás esta era la primera vez desde que está Chávez, quizás desde hace 20 años, que no se robaban un centavo de los ingresos petroleros. ¿Por qué? Porque todo, hasta lo que los aviones tienen que comprar de combustible, se le paga a Estados Unidos y al Tesoro. Y hay algo más allá. Rodríguez fue etiquetada como un objetivo prioritario en el año 2022. Hay una designación que la DEA reserva para estas personas que son sospechosas. Y son sospechosas porque todavía no han sido
juzgada, pero tiene cargos. No los tiene porque Marco Rubio dijo, aún no ha sido imputada. Y sabemos que Donald Trump ha bajado un poco eso a cambio de la cooperación de ella. Pero ¿cuánto tiempo más lo va a poder sostener? Recordemos que hay muchos fiscales que son de oficio realmente y que no pueden esperar. Ya lo mismo que dicen los demócratas en el Congreso, que es bipartidista con los republicanos, pero que tienen que aceptar un poco porque son republicanos, tienen que ser más suaves con Donald Trump, excepto que Rick Scott no lo ha hecho y sigue apoyando a Donald Trump. Pero él lo tiene bastante claro. Entonces cuando vemos esto, sabemos que hay algún tipo de presión. Y Rodríguez con esto, que ha sido ya etiquetada con estas cuestiones, esto se va sumando y llega un momento que ya no se puede seguir y que tiene que seguir su curso. Recordemos que para que ella exista algún tipo de amnistía o un indulto por parte de Donald Trump, un indulto que dio en algún momento Biden a Alex Saab y vimos cómo se echó para atrás. Asimismo podrían darle un indulto a Delcy Rodríguez, pero para eso tiene que ser juzgada primero y tiene que ser culpable en Estados Unidos, por supuesto. Entonces hay algo que nadie está diciendo de manera completa. Rick Scott y otros republicanos han dicho con muchas pruebas que Delcy es la jefa del cartel y que no es presidente de Venezuela. Y del lado de la DEA tienen archivos de inteligencia. También del lado de España con lo de Zapatero. Y del lado de Donald Trump, que instruyó discretamente a fiscales federales en Miami que no hicieran estas investigaciones, el famoso stand down. Eso tiene un momento en donde ya no se puede más de eso. Eso significa que Washington tiene 4 posiciones simultáneas sobre Delcy Rodríguez. Y la presión no es solamente de Venezuela. Y Donald Trump, cuando dice que Delcy es fantástica y Rick Scott dice que ella es la jefa del cartel, vemos simplemente lo que es el policía bueno y el policía malo. Y eso parece que se va a acabar. Hay una fecha en que Washington ya decide y que va a ser probablemente antes del 3 de julio, en donde Delcy Rodríguez no forma parte de ningún tipo de cooperación hacia los Estados Unidos. Carlos Pasquini desde Panamá. A todos los venezolanos un abrazo. Díganos aquí abajo ustedes qué opinan.